todos nuestros televidentes, mi nombre es Joy Gómez, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Orizaba, Veracruz, al lunes 24 de mayo del 2021. Este es el Noticiero del Saber y comenzamos. Comenzaremos este día abordando un tema muy importante y es que seamos honestos, todos a lo largo de nuestra vida vivimos de todo tipo de experiencias, desde situaciones muy buenas, hasta algunas un poco malas y algunas un tanto peores. Precisamente nos estaremos enfocando en estas últimas y hablaremos de que la psicología explica que cada individuo que vive una experiencia traumática o no tan agradable suele generar procesos internos denominados mecanismos de defensa, los cuales les ayudarán a evitar hacerse daño a sí mismo. Para protegerse y asegurar así un equilibrio emocional se crean mecanismos de defensa, alegados como aquellos procesos mentales que crean distorsiones de nuestra realidad o falsificaciones de la realidad misma, con el fin de minimizar las consecuencias que perturban a la gente y son necesarias para lidiar con situaciones difíciles. No olvidemos mencionar que Sigmund Freud la definía en su teoría de la personalidad como reprimir lo que duele, negar lo que molesta o proyectar las características propias en los demás. Explicó que consiste en expresar mediante un juicio de algo que no existe por el sufrimiento que originaría su reconocimiento. Este proceso inconsciente busca mantener la estabilidad emocional ante eventos muy fuertes como lo pueden ser la muerte, el fallecimiento de algún familiar o ser querido muy cercano a nosotros. Recordemos que también existen casos extremos como el de Carl Tanzler, quien no aceptaba la muerte de su enamorada Elena de Hoyos y mantuvo consigo el cadáver para así fingir, simular, no aceptar que ella había fallecido. Recuerden que este es el Noticiero del Saber, transmitido desde el canal Descubriendo la Psicología, y pasaré con mi compañera Montserrat Soto para darnos un poco más de detalle de esto. Claro, gracias Joyce. Continuando con el tema, la negación por sí misma viene siendo una respuesta natural. El problema surge si esta se prolonga, ya que para quienes la padecen suele ser un obstáculo en su vida diaria, dando como resultado una serie de comportamientos que podrían ser perjudiciales. Es por esto que queremos que te informes sobre los siguientes síntomas, que permitirán saber cuándo es un problema y no un mecanismo de defensa temporal. Uno de los síntomas sería cuando no reconoces una situación difícil. Se entiende como el malestar inconsciente del cual se intenta tratar de normalizar para evitar decir que es un problema. Esto se muestra en el local de Doña Marta, que vende sus productos hechos con piña, y algunos de sus clientes muestran indicios de alergia, iniciando con los síntomas de un cuadro reactivo, pero se justifican los malestares diciendo que se dieron a base de algo más y no admiten que están teniendo un problema que requiere ir al médico. Otro de los síntomas es usar la evasión para enfrentar la realidad del problema. Es un comportamiento evasivo que evita la verdad, aún con pruebas. Rompe la débil diserción de la noticia. Tal es el caso de una chica, de la cual su nombre no se expondrá por confidencialidad, que recibió una llamada diciendo que sus padres tuvieron un accidente. Fue a reconocer los cuerpos. Cuando llegó a la morgue, prefirió no entrar, afirmando que es un error y que ellos no son sus padres. Asimismo, otro síntoma sería minimizar las múltiples consecuencias de un problema. En este caso, no se piensa que los resultados de las acciones no son reales, tampoco. Como hace una semana, en donde un hombre cometió bigamia. Fue descubierto por las autoridades haciendo que sea apresado. Su primera esposa, al enterarse de la noticia, no creyó que esto fuera verdadero. Por lo tanto, negó que su marido pase mucho tiempo en la cárcel, fundamentando que la acusación era totalmente falsa. Es importante que reconozcas cuáles son las causas de la negación, porque así podrás evitar caer en posibles riesgos, siendo la negación un estado en el que se niega a aceptar algo que no está bien. Hay que tener en cuenta que las causas pueden ser conflictos emocionales, pensamientos dolorosos, estrés, información amenazante, ansiedad, sentimientos de vulnerabilidad, situaciones que amenazan la situación de control, adicciones, trastornos en la alimentación, problemas financieros, conflictos en la relación, entre muchos otros más.
En esta sección hemos hablado de cuáles son los síntomas de la negación como mecanismo de defensa. Además, también tratamos cuáles son las causas que provocan que este aparezca y nos afecte. En la siguiente sección estaremos hablando de los métodos de rehabilitación y las consecuencias que puede traer consigo este mecanismo de defensa. Vamos con mi compañero Emanuel Pineda para tener claro esto. Emanuel, ¿nos escuchas? Fuerte y claro. Como ya hemos escuchado, hay personas que no son capaces de afrontar el dolor o la culpabilidad, creando así mecanismos de defensa. En ocasiones se usa la frase todo bien cuando las personas que se niegan a hablar evaden un tema que tarde o temprano va a explotar dejando consecuencias negativas. Ante la negación se percibe un sentimiento de desmotivación creciente, de apatía constante que hace imposible avanzar. Cuando nos resistimos a resolverlas porque hemos optado por negar la realidad. Cuando la realidad duele, nuestro cerebro inmediatamente usa la negación con la esperanza de mitigar y evitar la verdad. Para un adicto, la negación es reconfortante. De hecho, la mayoría de adictos y drogadictos niegan completamente que tengan algún problema. No es hasta que los adictos tocan fondo que se alejan de la negación para acercarse a la aceptación. Cuando esto sucede, es más probable que los adictos busquen asesoramiento sobre el abuso de sustancias para comenzar sus vidas en un camino más saludable y feliz. A continuación, presentaremos algunas de las estrategias que ayudarán a superar la negación. Por ejemplo, analizar con sinceridad tus temores, pensar acerca de las posibles consecuencias negativas de no hacer nada, expresar tus miedos y emociones, tratar de identificar las creencias irracionales acerca de tu situación, escribir un diario sobre tu experiencia, contar lo que te pasa a un ser querido o a un amigo cercano, o participar en un grupo de apoyo. Es importante aclarar que no debe autodiagnosticarse y que no existe nada mejor que el consultar a un psicólogo, que a través de terapias te ayudará a superar la negación paso a paso y prepararte para evitarla en el futuro. Ahora iremos con Daniel, quien nos mostrará las conclusiones y nos dará algunos casos. Muchas gracias, Emanuel. Hemos abordado que la negación es la defensa que se basa en negar el dolor u otros sentimientos de desagrado. Se considera uno de los mecanismos de defensa menos afectivos. Vaya, veo que me han robado el estelar, pero así es, Daniel. Podríamos tomar como ejemplo el hecho de que algunas veces los niños suelen mentir, negando así las acciones que han hecho, que podrían generar un castigo. Me temo que no, y esto debido a que a pesar de que se haya negado la situación para así evitar ser sancionado, la negación como mecanismo de defensa va más allá de circunstancias como la que acabas de mencionar. Este mecanismo implica el hecho de negar u olvidar una situación dolorosa para, valga la redundancia, evitar sentir un dolor. Un ejemplo o caso que sí puedo decirte referente a la negación es el siguiente. Supongamos que a Juan Pablo lo despidieron de su empleo, que amaba y disfrutaba muchísimo. Sin embargo, ante este hecho lastimoso para él, simplemente niega el haber recibido dicha información. Reitero, la negación es básicamente el desconocer una situación demasiado intensa para así protegernos de una emoción desagradable. Y en este periodo de cuarentena hemos hablado mucho de casos de negación, pero ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, con tanta información disponible sobre la gravedad del coronavirus y la necesidad de seguir pautas, algunas personas aún se niegan a aceptar la realidad, ya que la negación se manifiesta de muchas maneras, ya sea rechazando el uso de la mascarilla o asistiendo a grandes reuniones. Usar la negación como mecanismo para lidiar con algo no siempre es una mala elección. A corto plazo le da a alguien el tiempo para adaptarse a una situación, cuando se convierte en una muleta a largo plazo y pone a otros en riesgo, puede ser peligroso. También existe un término de psicología llamado racionalismo, que la gente a menudo confunde con negación. Es un mecanismo de defensa en el que la persona intenta justificar un comportamiento inaceptable. Y así es, mis queridos televidentes, después de analizar los mecanismos de defensa, podemos concluir que son estrategias que utilizamos sin darnos cuenta para proteger nuestro yo, para protegernos a nosotros mismos de situaciones que nos causen conflicto. Y si bien existen varios mecanismos de defensa, uno de los más comunes es la negación.
pudimos notar que la negación es una estrategia para poder soportar algo inaceptable. Podría decirse que nos hacemos ciegos ante la problemática que nos afecta y negamos la existencia de aquello que nos conflictúa. Así es, Joy, generalmente ni siquiera nos damos cuenta de que activamos el mecanismo de negación, ya que es un mecanismo automático. Además, es muy normal que neguemos situaciones que no deseamos, pero todo en exceso es malo. Es muy importante descubrir y aceptar la realidad para no vivir en una constante negación que sea un obstáculo para uno mismo. Por último, cabe mencionar que todos en algún punto de su vida llegan a hacer el uso de la negación y no podemos definir que la negación sea buena o mala. Al fin y al cabo es un mecanismo inconsciente que utilizamos para protegernos. Y bueno, eso fue todo en las noticias de hoy. Nos despedimos mandándoles un fuerte abrazo virtual, porque recuerden que estamos en periodo de pandemia. Les deseo un buen inicio de semana y no olviden seguir las medidas de higiene y prevención en este periodo de pandemia.